Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento. Vamos a dar un minuto más para que las personas puedan seguir ingresando al webinar y damos inicio a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Buenos días, bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Vamos a dar inicio a las 8:06 y 08 de la mañana el webinar, mientras continúan llegando las demás personas. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Desbloqueando el potencial de la bioeconomía, lecciones y experiencias del caso colombiano. Aquí compartiremos durante 90 minutos diferentes perspectivas y lecciones aprendidas de la experiencia colombiana en la generación de políticas públicas, la promoción de la articulación institucional, la creación de retos de innovación en bioeconomía y la aceleración de bioproductos de alto valor agregado. Les agradecemos a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Y a continuación le damos a dar la palabra al gerente del programa País del Instituto Global para el Crecimiento Verde, GGGI, Juan Pablo Bustamante, quien nos dará unas palabras de apertura oficial a este espacio. Muchas gracias, Catherine, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Realmente desde el instituto estamos felices de generar un espacio para conversar en torno a los avances que ha tenido el país en el desarrollo de la bioeconomía. Como ustedes bien saben, Colombia es uno de los países megadiversos del planeta y en este sentido, desde hace varios años, ha logrado poner en sus metas de crecimiento cómo involucrar justamente la apropiación y uso adecuado de la bioeconomía como una forma de generación de empleo y de desarrollo económico. Esto ha sido justamente unos pilares para que en las distintas regiones del país justamente toda esta temática se pueda desarrollar y podemos ver cómo las cadenas de valor se van desarrollando paulatinamente, consolidando uno de los principales potenciales que tiene el país frente a otros países. Colombia ha sido un referente en esta temática y realmente desde el instituto estamos felices de haber podido acompañar todo este proceso desde diversos caminos, ya sea en todo el acompañamiento del desarrollo de política, apoyando los procesos de incubación, fomentando los temas de innovación
y en general consolidando un ecosistema que lo que busca es ratificar y materializar el potencial que tenemos como país en esta temática. En el 2024 empezamos a trabajar quizá en uno de los documentos que más nos enorgullece a nivel país y es justamente este flagship que refleja cómo ha sido toda la evolución y todo el camino que se ha tenido a nivel de país en toda esta temática y cómo nosotros como instituto hemos podido acompañarlo desde diversos espacios. Sin duda, este acompañamiento y el desarrollo que hemos visto no se hubiera podido materializar sin el compromiso institucional que ha tenido el país, especialmente en actores como han sido el Departamento Nacional de Planación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, entre otros, y nuestra participación ha sido posible en esta temática gracias a todo el apoyo que nos ha brindado la Embajada del Reino Unido, que a través de sus proyectos de UK Pact nos ha permitido consolidar una agenda y ver todo un proceso de desarrollo que hoy en día continuamos acompañando y que esperamos seguir potenciando en los próximos años. El día de hoy queremos justamente contarles cómo ha sido toda esta experiencia, reflejar todas las lecciones aprendidas y generar un espacio de conversación para conocer justamente cómo han sido estas aproximaciones y cómo particularmente los beneficiarios de estas aproximaciones, los que le apuestan en el día a día, esos empresarios que han podido materializar sus iniciativas y que han sabido cómo aprovechar de la manera adecuada la biodiversidad del país, han generado nuevas oportunidades y han consolidado un ecosistema que sigue en su desarrollo y que esperamos siga creciendo de manera continua y exponencial. Con esto, quiero dejarle justamente las palabras a los que son los verdaderos protagonistas del día. En este sentido, Catherine, te regreso la palabra y agradecerles a todos ustedes por el interés y esperemos que sea un espacio de todo su provecho. Muchas gracias por estas palabras de bienvenida. Les recordamos a todos que este webinar cuenta con interpretación, la cual pueden acceder en la parte inferior de la pantalla, ya sea en los tres punticos del más o el simbolito de interpretación y pueden tener traducción simultánea en este momento. De igual forma, les recordamos que si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat y nosotros la vamos a ir respondiendo en el transcurso de la sesión. Para iniciar la conversación, vamos a tener ahora a Cristian Rivera Machado. Él es el oficial senior de bioeconomía y economía circular en el Instituto Global para el Crecimiento Verde desde la subregión andina, conformada por Colombia, Perú y Ecuador. Y en este caso, Cristian nos presentará los detalles de la publicación insignia de bioeconomía que hoy lanzamos a nivel global. Adelante, Cristian. Gracias, buenos días a todos y todas, o buenas tardes si están desde otras latitudes. Voy a compartir mi pantalla. Me cuentan, por favor, si lo pueden ver. Creo que no tengo permiso. ¿Qué me ayudas con el permiso para compartir? Listo, Ya, Cris. Ya lo debes tener. perfecto. Ahí se ve. Bien. Sí, Cristian, ya se ve. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo. Como dijo nuestro gerente de programa, esta es un documento que construimos en el 2024 que recopila todo, digamos, el desarrollo que hemos hecho desde 2019 hasta la fecha. Como teníamos en las palabras de apertura, el camino de la bioeconomía en Colombia es un camino que es referente en la región. Ha tenido varios ingredientes como la innovación, la protección de la biodiversidad y la colaboración entre diferentes actores eh, para abordar todos estos desafíos que tenemos hoy en nuestra sociedad. Entonces, desde 2019 nosotros hemos apoyado esta ruta, fomentando la innovación y las alianzas para abordar todos los desafíos que tenemos. Y esta publicación recoge gran parte de las lecciones aprendidas y ofrece una hoja de ruta para generar estas soluciones que son sostenibles a nivel global y que le generan a los demás países posibilidades
posibilidades para, digamos, aprender de esta ruta. Esta presentación está corta, no tiene tanto, pero sí está dividida en los diferentes bloques, un bloque muy introductorio, luego vamos a ver el camino que hicimos en Colombia, luego los mecanismos que diseñamos desde 3GI para apoyar la implementación de la bioeconomía, un poco de lo que encontramos en esos análisis en diferentes entrevistas que hicimos a los diversos actores que nos han acompañado, un poco de conclusiones sobre el Task Force o el grupo de trabajo en bioeconomía y ya finalmente lo que son las lecciones aprendidas y recomendaciones. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de por qué la bioeconomía, es inevitable mirar hacia Europa, ya que es, digamos, el continente que ha avanzado de manera más importante en esta materia. Digamos, como bloque, Europa genera, en 2021 generó más de 728 billones de euros en valor añadido, que eso es una cifra, digamos, bastante grande, con importantes contribuciones de alimentos, bebidas, agricultura y bioquímica. También sobre, digamos, lo que se está midiendo, y en eso Europa tiene muy buenas mediciones, eh, se aporta en el 2021 entre el 5 y el 11% del PIB de los países como bloque, fue aportado por ahí. Eh, a nivel global, los productos biobasados ofrecen una oportunidad de 7.7 trillones de dólares para 2030. Esto especialmente en bioproductos, residuos alimentarios y bioenergía. El valor añadido del top 5 de los sectores de la bioeconomía representa alrededor de 658 billones. Estos, por favor, no son los tres ceros, son 658 billones de euros. Y uno de los casos más emblemáticos es el caso de Finlandia. Finlandia tiene una bioeconomía muy particular porque la basa en sus recursos biológicos, que además son recursos escasos cuando comparamos con países como los países tropicales, y lo basa en bosques, alimentos y construcción. Y ese, digamos, contribución de esos sectores de la bioeconomía son alrededor de 23 billones de euros, lo cual es una cifra bastante importante. De todo el universo de la bioeconomía, la biotecnología representa o puede representar el 2.7% del PIB para los países OCDE, principalmente impulsado por innovaciones en salud, agricultura e industria. Entonces, digamos, estos son datos de por qué la bioeconomía es importante hoy en el mundo. Ya cuando entramos al caso de Colombia, y cuando vemos los ejercicios que se han hecho de política pública, como la misión de bioeconomía, encontramos las 5 áreas que definió la misión de 2020, lo que son agricultura productiva y sostenible, donde hay diferentes oportunidades en nuevas variedades vegetales, en todo lo que tiene que ver con agricultura sostenible de precisión, los bioinsumos agrícolas, la producción más limpia, la comida saludable, entre otros. Cuando hablamos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, ahí hay unas oportunidades grandísimas en todo lo que son la bioprospección, todos los desarrollos en biotecnología, biosimilares y medicinas fitoterapéuticas, todo lo que tiene que ver con ingredientes naturales y bioactivos, y el ejercicio que viene haciendo el Ministerio de Ciencias del Centro Nacional de Biointeligencia. En Colombia Biointeligente volvemos con el tema también de turismo y naturaleza, bioprospección, pago por servicios ambientales, entre otros. Y así sucesivamente, digamos que tenemos oportunidades en salud, por ejemplo, todo lo que es la nutrición de precisión, la medicina regenerativa, y en biomasa y química verde, lo que son la bioenergía de los combustibles, algo que tenemos muy desarrollado en el país, y también las biofábricas y las biorefinerías. Entonces, las oportunidades son gigantes y hay algunos avances que vamos a ver en unos slides a continuación. Este slide justo trata de resumir el camino de la bioeconomía. Es un resumen, porque acá faltan muchos insumos, pero si uno quisiera verlo como un resumen, todo
digamos, desde los últimos 10 años, parte desde el programa de Colombia Bio, que tenía en ese entonces Colciencias, que desarrollaba expediciones científicas para hacer bioprospección y identificar moléculas o compuestos de interés de la biodiversidad. Este programa fue insignia, fue bandera y dio las bases a lo que después se fue desarrollando. Tuvimos entre 2016 y 2018 todo lo que fue la misión de crecimiento verde, que derivó en el COMPES 3934, que es la Política Nacional de Crecimiento Verde, donde por primera vez se define la bioeconomía y se dejan algunas acciones, 25 acciones a 2030 que los diferentes actores tenían que tomar para avanzar en la bioeconomía. Entonces, digamos, la primera vez que en un instrumento de política pública se menciona la bioeconomía. Luego, antes de la pandemia, viene la misión internacional de sabios. Esa misión tuvo un foco en bioeconomía y medio ambiente, donde algunas recomendaciones fueron hechas. Y también, digamos que como insumo, como documento, es muy interesante ver que varios expertos internacionales coinciden en que Colombia tiene una ruta por recorrer en la bioeconomía. Luego de eso, tuvimos la oportunidad nosotros desde GGGI en acompañar al gobierno nacional en lo que es la Estrategia Nacional de Bioeconomía, que se llamó la Misión Nacional de Bioeconomía. Fue un ejercicio de 2019-2020, donde más de 15 entidades nos sentamos a tratar de sintetizar lo que podría ser el camino para la bioeconomía en Colombia. Ese, digamos, fue un ejercicio bastante importante y ya en los últimos años lo que ha pasado, digamos, de gran relevancia es el COMPES 4069, que es la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde también hay algunos insumos importantes en bioeconomía. Hay un par que no están acá mostrados, lo que es el COMPES de reindustrialización y el COMPES de reactivación económica. Y importante ver que el nuevo que ya no está el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, también tiene como un eje estratégico la bioeconomía. Este gobierno, digamos, tuvo esa visión. Y quizás lo último más concreto que pasó en este gobierno fue que la misión de 2020 tuvo una actualización en 2023 con un enfoque muy importante y muy interesante en el tema territorial. Digamos que cómo aterrizamos esto a los territorios. Entonces, esto es de nuevo un resumen muy rápido de lo que hemos transitado como país en los temas de bioeconomía. En temas de actores hay muchos actores muy relevantes, pero si uno quisiera traer los más significativos desde lo público, están los cuatro ministerios que Juan Pablo nos había mencionado: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencias. Está el Departamento Nacional de Planeación como esta entidad que vela por la planeación del país. Tenemos unos institutos soporte, que son la mayoría del Sistema Nacional Ambiental, que son el SINCHI, el Instituto Humboldt, el INVEMAR, el IAP, y hay algunos otros institutos más de adscritos a Minagricultura, como Agrosavia EICA, que también juegan un papel muy importante. Por ejemplo, el IDEAM es una entidad que también hace lo propio en bioeconomía, y actores muy transversales como la academia, las asociaciones de productores, de campesinos, todo lo que tiene que ver con el sector privado, desde empresas ancla hasta gremios, y sin duda la cooperación internacional han sido, digamos, son parte de los actores, ¿no? Esto también es un resumen muy corto. Hay algunos otros actores como el INVIMA, que a veces puede tener diferentes perspectivas o sensaciones dependiendo de quién lo vive. ProColombia hoy por hoy tiene un rol muy activo, y el Ministerio de Salud, digamos, también es un actor relevante. Em, digamos, ya para cerrar este bloque, la bioeconomía sin duda es una de los caminos que también pueden ayudar al país a cerrar brechas sociales. Esto tiene que ver con cómo ayudamos a cerrar esas brechas entre lo que es la zona andina, la zona del Pacífico, la zona del Amazonas, eh, que no es fácil, y que, digamos, todos los caminos deben confluir a que
se puedan cerrar esas brechas y la bioeconomía también. Cómo la biodiversidad le puede aportar al crecimiento económico y al crecimiento sostenible, desde el manejo de bosques es sostenible, desde la investigación, desde desbloquear el potencial de zonas de antiguo conflicto, entre otros, y cómo también esto genera más empleos, empleos verdes, empleos dignos, que se traducen en diferentes alternativas para economías ilícitas, para controlar la deforestación y otros relacionados con el agua. Entonces, sin duda, esto es un camino para cerrar brechas sociales. Ya entrando en los mecanismos, tenemos tres mecanismos que los vamos a resumir de manera muy sucinta. Eh, entonces, vamos a empezar con el primero. El primero es MapBio. MapBio es MapBio es el mecanismo de aceleración de proyectos de bioeconomía. Es un mecanismo que diseñamos en 2020 y lo empezamos a implementar en 2021. Hemos tenido diferentes versiones, diferentes cohortes donde hacemos convocatorias identificando bioproductos que estén en un grado intermedio de desarrollo y que necesiten asistencia técnica para avanzar en llegar al mercado, ¿no? Esa es un poco la premisa más bien. Hemos tenido tres cohortes. Tenemos un cohorte que actualmente está en implementación, entonces este documento solo resume los, los cohortes que ya pasaron. Y algunas cifras hemos tenido 13 proyectos en las tres versiones, con una inversión de alrededor de $500,000. Eh, Hemos utilizado más de 15 especies locales, por mencionar algunas, el naidí o el azaí, el dividivi, que es muy de la región cundiboyacense, el achiote, el sachainchi, el camu camu, copazú, entre otros. Hemos acelerado 26 bioproductos de alto valor agregado y en esto es de pronto una de las diferenciaciones de MapBio, que acá tratamos de llegar como a lo que tiene alto valor agregado en productos que tienen que ver con cuidado personal, cuidado del hogar, biocosméticos, biofertilizantes y productos de salud. Hemos mapeado que se han beneficiado a más de 500 personas, de los cuales 80% de ellos trabajan con asociaciones rurales, y al menos el 50% de los trabajadores son mujeres. En algunos casos también hemos evaluado que más de 100 empleos se mantuvieron como empleos y logramos crear hasta más de 50 empleos verdes. Ahí también. En este ejercicio del flagship de bioeconomía, hicimos varias entrevistas. Entrevistamos a nuestros beneficiarios de MapBio, entrevistamos a nuestros beneficiarios de los retos de innovación y a nuestros beneficiarios o nuestras contrapartes en el Task Force de Bioeconomía. Ahí encontramos, y ustedes encontrarán en el documento, diferentes frases, diferentes percepciones de lo que ellos encontraron. Digamos, este es uno de nuestros productos más promisorios. eh, pues esto es como lo que menciona Ricardo Ballesteros, que es el gerente técnico de DreamBio. eh, y sin duda es algo muy significativo para la academia y el país. Algunos de los desafíos de MapBio que encontramos también, digamos, esto fue parte de esas entrevistas de qué se encontró, de cómo podemos mejorar y cómo esta información, estas lecciones aprendidas les sirven a otros países, a otras regiones que quieran replicar este modelo. Por un lado, nosotros arrancábamos con unos cortes muy, muy cortos, de un año, y en un año era muy difícil lograr, pues, hacer todos los procesos de identificación de la aceleración, de contratación de asistencia técnica y demás. Entonces, todos sugerían entre dos. Tengo acá a mi niña que busca.
Bueno, eso son cosas que pasan en la virtualidad. Eh, Otro de las cosas que pasaban era optimizar los cronogramas. El tiempo de nuevo era muy corto y no necesariamente se alineaba con eh, esos tiempos de la asistencia técnica. Entonces era una súper recomendación. Otra recomendación que creo que estamos haciendo o dándole respuesta con este webinar en parte es mejorar la visibilidad. Entonces muchos de nuestros beneficiarios necesitan mucho apoyo en lo comercial también y entidades como nosotros podemos ayudar a que ellos tengan mayor visibilidad, puedan atraer inversión y podamos, digamos, promover esos bioproductos a nivel global. Em, en la asistencia técnica muchas veces tuvimos que ir a otros países para recibir asistencia técnica especializada y no teníamos esa capacidad en el país. Entonces muchos decían, venga, irnos a España a hacer unas pruebas es demasiado tiempo, demasiado costoso, demasiado esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos traer empresas que den esa asistencia técnica? Hoy por hoy ya tenemos algunos y por lo menos ya no tenemos que eh, pasar el Atlántico para hacer pruebas digamos, de alto nivel y de alto desarrollo. También algunos desafíos regulatorios y algunos desafíos en cómo medimos los impactos en todo el proceso. Entonces, estos son desafíos que hemos mejorado en el último cohorte, que es el que tenemos andando. Creo que la mayoría de estos desafíos los se han solventado en una manera significativa. Cuando pasamos a los retos de innovación fue un ejercicio ligeramente diferente, lo lanzamos en 2022. Acá lo que hicimos fue tratar de identificar desafíos sectoriales eh, de, digamos, un sector u otro. Lo que pasó en 2022 fue que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y el reto principal fue cómo dejamos de depender de los fertilizantes químicos que importábamos o de Rusia o de Ucrania. Entonces focalizamos esos retos en todo el tema de biofertilizantes eh, y desarrollamos tres retos en los cuales tuvimos una inversión más pequeña, fueron alrededor de $70,000 en la inversión. Eh, Logramos el desarrollo de dos productos tecnológicos de Deep Tech, como se le llama. Uno enfocado en emisiones netas en hidrochar y otro más enfocado en biofertilizantes agrícolas con estándares, digamos, para exportación globales. Los beneficiarios de estos productos mostraron un, una aceptación del 100% de estos productos. Logramos también estimar el potencial de reducción de emisiones que estaba en 1,13 gigatoneladas de CO2 equivalente, que digamos es una cifra interesante cuando uno compara los biofertilizantes producidos a través de tecnologías tradicionales contra los biofertilizantes. Y finalmente, otro de los retos o más bien la solución fue desarrollar un juego, una app que ustedes pueden descargar y que de pronto Marta Gómez de Agrosavia nos va a contar a continuación un poquito más. Y también hemos logrado descargas. Este número de las descargas también es un poquito antiguo, entonces de pronto Marta nos puede dar alguna señal. Entonces, hablando de Agrosavia, este también es parte de esas entrevistas y lo que encontrábamos pues está, digamos, ahí plasmado en el documento que ustedes van a tener en sus manos pronto. Hicimos un análisis transversal, aquí no me quiero detener mucho, pero digamos, si encontramos, por ejemplo, algo que no teníamos muy claro y es, para los que estamos en este mundo de la bioeconomía, todos entendíamos que lo que se denominaba como el Valle de la Muerte eran esos bioproductos o esos proyectos que estaban avanzando en su desarrollo tecnológico y que llegaban a ese punto donde era muy costoso pasar a la fase comercial y ahí digamos que morían. Entonces encontramos que ahora hay un nuevo Valle de la Muerte y es los productos llegan a mercado, ya pasaron todas sus fases de desarrollo y en mercado, cuando están compitiendo con los otros productos tradicionales, empiezan a morir porque no tienen las condiciones para competir.
Entonces fue parte de lo muy interesante que encontramos de cómo podemos prevenir ese nuevo valle de la muerte que tiene que ver mucho más con la comercialización de los bioproductos. Encontramos temas de marketing, sin duda el marketing es vital, el tema del desarrollo de capacidades locales para, digamos, manejar toda la cadena de valor de los bioproductos es muy importante, cómo tener materia prima de calidad para tener un producto final de calidad, todo el tema de transferencia de conocimientos y encontramos cosas muy interesantes como el tema de los obstáculos regulatorios también. Bueno, entonces eso es en cuanto a los retos de innovación. Ustedes van a encontrar mucha más información en el documento. Y el último mecanismo que teníamos es un grupo de trabajo en bioeconomía. Este fue un documento mucho más, o un mecanismo mucho más institucional. Eh, Perdón de nuevo. Eh, entonces, el grupo de trabajo de bioeconomía trabajamos con, perdón, con MinCiencias, con Minagricultura, perdón, MinCiencias, Minambiente y Mincomercio. Tuvimos 2 años de trabajo con ellos en donde les dimos asistencia técnica y tratamos de generar una articulación o un mecanismo de articulación interinstitucional. Y algunas de las conclusiones quedaron plasmadas en el documento, también quedó plasmado cómo fue ese desarrollo, qué se hizo, qué no se hizo, etcétera. Pero, digamos, como esas conclusiones, sin duda, una de las cosas interesantes fue que alinear los ministerios en el pro de una cadena de valor podría generar un impacto mucho más grande. Es decir, no alinear todas las cosas alrededor, sino decir, venga, vamos a coger 2, 3, 5, 10 cadenas de valor, permitía, digamos, una implementación mucho más fluida hacia la bioeconomía. Otro de las conclusiones es la armonización del lenguaje, que eso no es un tema sencillo. Cómo se armoniza el lenguaje entre un ministerio y otro cuando todos tienen clientes diferentes, tienen conceptos diferentes, es uno de los componentes importantes. El apoyo o digamos generar hojas de ruta por sector, entonces cada sector tiene su misionalidad y sus instrumentos. Entonces, cómo cada sector puede tener su hoja de ruta para apoyar la bioeconomía es uno de los puntos importantes. Cómo se tiene un enfoque regional, cómo se priorizan productos, sectores, cadenas de valor en territorio que puedan traducir un crecimiento sostenible. Todos los ministerios coincidieron en que los mecanismos, tanto el MAP Bio como los retos de innovación, tenían un periodo muy corto, ¿no? Que más bien 12, 18 meses era mucho mejor. Y el tema de políticas públicas en bloque también es uno de los conclusiones importantes. Ya voy llegando aquí al final, entonces también hicimos esas entrevistas con los diferentes actores de gobierno. ¿Sí? Y en este último bloque quiero dejarles las recomendaciones claves que están pensadas sobre todo para los otros países que están entrando en la bioeconomía. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con la armonización de políticas a lo largo de todo el gobierno es vital, es no solamente a nivel de gobierno nacional, sino de gobiernos regionales y locales, cómo alineamos que esas políticas puedan tener, primero, una mira hacia largo plazo y segundo, que hablen el mismo lenguaje e integren los mismos objetivos clave y en lo posible las áreas de interés. Eh, Como en ese sentido, el 3GI tuvo una posición privilegiada en poder ayudar a los diferentes ministerios en acompañar esa facilitación neutral, técnica, que pueda ayudar a superar barreras y a garantizar prioridades de la bioeconomía. Otra gran recomendación es tratar de hacer todo lo más simple posible. Y esto suena redundante o suena obvio, pero en la práctica no lo es. Nuestros países, sobre todo los tropicales, solemos tener la práctica de hacer todo muy complejo. Entonces aquí la recomendación es trata de hacerlo lo más simple, tanto para los beneficiarios como para los ministerios, como para la ciudadanía y las comunidades,
y seguro va a tener un impacto mucho mayor. Entonces es una recomendación que parece obvia, pero no es tan obvia. Garantizar un desarrollo inclusivo, entonces ahí es priorizar políticas que garanticen una participación equitativa, priorizando mujeres, jóvenes, comunidades vulnerables, entre otros. Garantizar la adaptabilidad regional, es decir, que eh, cada región tiene sus recursos, sus apuestas, entonces esto no puede ser que todo le aplique a la bioeconomía es esta para todo el país, sino que hay que considerar las condiciones socioeconómicas y socioambientales de cada territorio para poder aterrizarlo a las regiones. Y esta, creo que me faltó esta. eh, Todo lo que tiene que ver con la financiación, debemos tratar de ser lo más innovadores posibles, apoyar proyectos que generen asociaciones público-privados, incentivos para la inversión, entre otros. Esta parte es vital y a veces la política pública falla en incluir cómo la financiación debe ser innovadora y debe ser ágil. También otro que parece obvio es promover la colaboración interinstitucional. Este es uno que en nuestros países adolecemos, esa colaboración interinstitucional, construir esos marcos de colaboración entre gobiernos nacionales y subnacionales, entre academia e industria, etcétera, etcétera, es, digamos, y simplificar las regulaciones, sin duda, uno de los componentes vitales. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con datos y cifras y medición, entonces priorizar las herramientas de ambiente, ¿cómo se dice? Ambiente, sociedad y gobernanza para armonizar estrategias y optimizar colaboración entre los diferentes actores, esa cuádruple hélice que es gobierno, academia, industria y comunidad. Entonces, esto es un poco el resumen del documento. Se los voy a dejar aquí un segundo este QR para que ustedes puedan escanearlo primero y luego descargarlo. Bienvenidos a que lo estudien, a que lo lean, a que lo difundan, lo compartan. Es fruto un poco del trabajo de los últimos 5 años de nuestro trabajo en Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Pate, creo que quedamos en tus manos para el siguiente bloque. Sí, muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Si quieres, deja la diapositiva unos segundos más o igual en el chat vamos a ponerles ahora también el link para que puedan descargar este documento y les agradecemos a todos también la puedan compartir y difundir en sus redes, en las personas que conozcan, que pueda ser de bastante interés este documento. A continuación nos acompañará Marta Gómez. Ella es directora de vinculación de Agrasavia. Marta es investigadora senior con un doctorado en bioquímica y farmacia, con más de 25 años de experiencia en diseño, desarrollo, escalado, registro, mercadeo y transferencia de tecnología de bioproductos agrícolas y pecuarios. Marta nos acompañará, nos contará de primera mano sobre su experiencia en los procesos de aceleración de MapBio y sobre los retos de la innovación abierta en la bioeconomía. Nuevamente a todos les recordamos, si tienen preguntas, las vamos a resolver después del panel. Las pueden dejar en la cajita de preguntas y al final las responderemos. Marta, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Vale, buen día para todos y todas. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, se te escucha bien. Perfecto. ¿La presentación la tienen ustedes? Hola Marta, buen día. Sí, la tenemos nosotros. Si quieres la proyectamos desde acá o si Sí, quieres tú por favor. proyectarla. Listo. No, Dame un tú, segundo, sin problema. por favor. Bueno, primero gracias a los organizadores por esta invitación y a Cristian por habernos invitado para contar un poquito precisamente lo que él hablaba de una de las estrategias que tiene TRIPLE-I, que son los proyectos MadBio. Agrosavia creo que ha sido uno de los grandes beneficiarios en los últimos años. Hemos tenido 4 experiencias muy buenas tanto en aplicar, en ganar y luego cómo esto nos ha servido para toda la estrategia que tenemos en el desarrollo de bioinsumos. Entonces, si quieres, puedes dar a la siguiente, por favor. Para poder contarles por qué nosotros resultamos desde Agrosavia, pues aplicando a estas convocatorias de MadBio, pues les voy a contar el foco que tenemos desde Agrosavia en el desarrollo de bioinsumos. Nosotros tenemos
una experiencia de más de 25 años en el desarrollo de bioplaguicidas, biofertilizantes, productos para salud animal, donde tenemos probióticos, prebióticos y ahora más recientemente estamos también trabajando en el desarrollo de vacunas. Pero durante todos estos 25 años nosotros hemos desarrollado una estrategia que incluye pues manejarnos a través de todos los TRLs desde que tenemos la idea hasta que tenemos el producto. AgroSavia es un centro de investigación agropecuario que es muy bueno en el tema de desarrollo tecnológico. Hacemos investigación, hacemos desarrollo tecnológico, hacemos transferencia. Tenemos áreas para producción, muchas de ellas pilotos, algunas con una capacidad algo comercial, pero realmente nosotros no somos una entidad para producir y distribuir comercialmente. Entonces, por eso tenemos un diseño de una estrategia que incluye desde que generamos esas ideas de desarrollo de bioinsumos en los tipos de productos que ya les comenté anteriormente, bioplaguicidas, biofertilizantes y productos para salud animal. Luego hacemos todas las evaluaciones o nuestros investigadores que están alrededor de nuestros 13 centros de investigación a nivel nacional, pues ellos buscan esos aislamientos, esos microorganismos, esos extractos botánicos que posiblemente pueden servir para el desarrollo de estos productos. Y después de que ya tienen una idea que está validada, una prueba concepto, pues entramos el área de la planta de bioinsumos o el departamento de bioproductos de Agrosavia, que es un área que le presta un servicio a todos los centros de investigación, llamémoslo así, es un área transversal, en la cual aquí a partir de todo ese conocimiento, esos sensibles principios activos, hacemos lo que ya me llama desarrollo de producto. Entonces ahí ya hacemos lo que son los TLs 4, 5 y 6, en los cuales hacemos todo el tema de cuál es el mejor medio de cultivo, cuál es el prototipo, qué formulación, cómo lo debo manejar, cómo hago la compatibilidad, hago evaluaciones en invernadero, etcétera, en campo. Obviamente esto con los especialistas, ya sean los especialistas entomólogos, fitopatólogos, químicos de suelos, etcétera. Si eso sí resulta, nosotros pasamos a lo que llamamos cambio de escala. Como comenté, tenemos unas capacidades, ahí muestran algunas de las áreas. Tenemos 3 plantas de producción piloto registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario, uno para todo el tema de fertilización, otro para bioplaguicidas y otra área que tenemos para el tema de productos para salud animal. Y ahí hacemos nuestro escalado, pero pues nuestro escalado es a nivel piloto. O sea, que yo estoy hablando en términos, por ejemplo, de fertilizantes de no sé, 100 litros, 200 litros como máximo. Entonces también es hasta ese nivel que llegamos. Y si todo esto sale muy bien, Agrosavia sí registra sus productos. Entonces Agrosavia registra sus productos, explota su propiedad intelectual de todos estos bioinsumos, pero siempre buscamos un aliado. Buscamos un aliado que son las empresas de la industria que están en este sector, que tienen una experiencia realmente muy amplia en temas de escalamiento a unos niveles realmente superiores y adicionalmente que nos ayude con todo el tema de comercialización. En la actualidad nosotros tenemos 10 productos ya desarrollados y tenemos como 15 en desarrollo en diferentes TRLs, y lo que nos ha servido más bio es que en algunos casos, en los proyectos de investigación, como lo encontraba Cristian, pues en investigación uno en el proyecto que pasa, ya sea en ciencias, a regalías, etcétera, pues pone una serie de actividades, pero a veces quedan por fuera una serie de actividades que no se financian en estos proyectos o que realmente no se nos olvida a veces y que son absolutamente necesarias y requeridas para llegar realmente al mercado en este caso. Entonces, visto esto, les voy a contar en la siguiente cuáles fueron nuestro principal foco en Más Bio. Como les conté, nosotros trabajamos bioplaguicidas, biofertilizantes y productos para salud animal. Y el foco, y también muy llevado porque una de las primeras convocatorias fue por el tema de biofertilización, debido al tema que contó Cristian, del problema de la guerra de Ucrania, y como nosotros importamos entre el 45 y 60% de fertilizantes químicos, y tenemos un problema en temas de las fuentes de, por ejemplo, de fósforo en el suelo en Colombia, que solo tenemos 3 reservas, y etcétera. Entonces, nosotros ese fue como el foco que quisimos en estos proyectos. Aquí en la diapositiva ustedes ven más o menos los desarrollos que nosotros solemos hacer o la escalado que solemos hacer. Entonces nosotros hacemos un tema muy de laboratorio, de diseño de los medios, un poquito nos vamos a 5 litros, tenemos capacidades para poder poner nuestros productos en 5 litros.
Posteriormente, hacemos el estadio de la formulación. En este caso, nosotros estamos trabajando varios biofertilizantes que tienen varias bacterias. Y eso hemos desarrollado también y lo tenemos bajo patente, una estrategia de poderlas fermentar en el mismo bioreactor. Pero esto es más, no más de 50 litros. Y entonces, en esas partes finales que dice registro y escalamiento comercial, de muchos de los que teníamos, es donde teníamos siempre como algunos problemas porque no teníamos proyectos para financiar ese tipo de actividades. Y esa fue la principal causa por la cual nos volteamos a Nat y cuanta convocatoria veíamos que salía, pues decidimos apuntar y estos fueron los resultados. Entonces voy a contarles un poquito cuáles fueron las convocatorias y qué resultado obtuvimos. Siguientes. Esta fue una de las primeras convocatorias que lo contó, creo que fue la primera en la que empezó más bien, que fue nosotros trabajamos en este proyecto desde el 2021 a marzo del 2022. Como lo decíamos, es un tiempo muy específico, muy corto. Entonces, este proyecto se llamaba Aumento de Competitividad de Cultivos de Rotación para el Desarrollo de un Biofertilizante que el uso de sostenibilidad de fósforo. Y este, entonces fue como era fósforo, nosotros tenemos un producto que estaba en desarrollo en ese momento, ahora ya es comercial, que se llama Fosfotal. Y este es un producto a partir de una bacteria que se llama Rhizobium pucense y optimiza el uso de fósforo. En este momento ya tiene registro ICA, en su momento no lo tenía. Parte de estas actividades fueron las que nos sirvieron para poder concluir estas actividades. Entonces, cuando nosotros miramos el desarrollo, dijimos, ¿qué nos falta? Una de las cosas que se requieren para que el ICA nos dé el registro son las pruebas de eficacia. En su momento decidimos que los cultivos estrellas, por aquello de el uso de bastante volumen de fósforo, pues fue arroz y maíz. Entonces lo que nosotros aprobamos en este proyecto fue básicamente esas pruebas de eficacia que tienen que ser hechas por una empresa que sea certificada, que tienen que ser revisadas por el ICA, hacer una serie de informes y esto es lo que pasamos al ICA para poder obtener el registro. Un estudio de factibilidad económica y de mercadeo que nos ayudó Bioentropic y adicionalmente, ¿cuál es la gran falla? Nosotros podemos hacer 50 litros, pero necesitamos el escalado. Entonces nos pudimos en contacto con una empresa comercial y a partir con este proyecto lo que hicimos fue ya lotes que ellos nos lo hicieron de un escalamiento de 850 litros, donde nos vimos que lo que teníamos realmente no necesariamente era lo mismo que hacíamos en grande. Estas fueron las tres grandes actividades, esas fueron actividades claves que nos permitieron posteriormente pues hacer el registro de fosfotal. Siguiente, este producto aquí solamente para mostrarles uno de los resultados, estas fueron, por ejemplo, las pruebas de eficacia que se hicieron tanto en el Tolima, tanto en arroz como en maíz. Ahí donde ustedes ven esa señalización en rojo o en verde, lo único que muestra es que probamos diferentes dosis de nuestro producto para ver si utilizábamos 500 o 250 mililitros por hectárea aquí, o un litro, y aquí lo que vimos fue que más o menos en 500 mililitros por hectárea está bien, pero lo que es importante mostrar es que estos productos reducen la fertilización, en este caso fosfatada, en aproximadamente un 50%. Y esa es la recomendación y de esta forma se registró ante el ICA. Este fue el primer proyecto. Entonces, digamos, ya aprendimos a hacer proyectos con más bio y más o menos cuáles eran las actividades que se financiaban. Siguiente. Luego aplicamos para hacer otro un poquito similar a este tema. Este fue ya de mayo del 2022 al 2023, pero el contexto ya este producto, el anterior producto ya había sido registrado. Este tiene que ver también con biofertilización porque estaban dentro del mismo foco, pero tiene que ver más con el tema de bioestimulación. Este es un producto que se llama Triestimul, que ya no es una bacteria como el anterior, sino son tres bacterias que sirven para fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, para además mitigar sequías y promover el desarrollo vegetal. Este producto lo registramos recientemente, el año pasado. El año pasado, si no estoy mal, fue que hicimos el lanzamiento. Y en este, pues, tuvimos como la misma estrategia que habíamos hecho con Fosfotal porque nos fuimos bien. Entonces, hicimos en este proyecto casi las mismas actividades. Un tema de pruebas de eficacia, en este caso es otro esquema, otros cultivos, en este caso repollo, maíz y pasto. El tema de factibilidad económica y como ya empezamos ese relacionamiento con la empresa, pues decidimos que ellos también nos hicieran este escalamiento 850 litros. Yo tengo que decirlo que en la actualidad esta empresa ahora Forbio es nuestro aliado comercial. Él produce 4 de nuestros biofertilizantes a nivel comercial, los produce y los distribuye y pues todo vino también de esta estrategia que hicimos con la bio. Siguiente.
Aquí solamente para que ustedes vean un poco ya los resultados más con tantas tablas que lo vean con vista, ya ustedes van a ver cómo esto se hecho en Nariño, cómo se puede ver las plantas que han sido tratadas, en este caso es lechuga, que fueron tratadas con Tristimur versus las que son tratadas con el testigo del productor, que básicamente es una fertilización química. Aquí una de las grandes ventajas de este proyecto, de este producto fue pues que se produjo un mayor desarrollo radicular, que eso es muy importante, especialmente en vivero, para que después las lechugas, pues cuando lleguen a campo, pues tengan menos estrés al trasplante y también así se disminuye el tiempo a la cosecha y hay un mayor rendimiento, que en este caso pues lo pudimos ver en las pruebas de eficacia. Siguiente. El tercer ejemplo que les voy a mostrar fue totalmente diferente, porque este fue más enfocado, fue a apropiación social y también muy enfocado nuevamente a biofertilizantes. Nosotros, aparte de investigar, desarrollar, pues hacemos todo el tema de transferencia de tecnología y hacemos transferencia de tecnología con productores, con asistentes técnicos, etcétera. Pero en la propuesta que hicimos aquí, quisimos hacer un foco diferente. Y es que nosotros tenemos una campaña que se llama Consumo Bioinsumo, que los invito a todos a buscarla por internet y se encuentra por todas partes, se llama Consumo Bioinsumo, en la cual incentivamos a todo mundo que use bioinsumos, no importa si son de Agrosavia o el que sea, que los use. Y ahí en ese tenemos un foco con jóvenes y niños y niñas. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue, oye, ¿cómo no podemos hacer alguna herramienta para atraer ese foco, los jóvenes, los niños, las niñas? Y lo que hicimos fue, vamos a diseñar un juego. Y entonces utilizamos aquí la gamificación como un mecanismo para favorecer el aprendizaje y además porque el tema de bioinsumos, de bioproductos es muy fácil de hacer en juegos. Entonces nuestro público objetivo fue una totalmente población joven, relevo generacional, y lo enfocamos en varios territorios en la región andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía. ¿Y por qué digo eso? Porque es que nosotros después hicimos unos lanzamientos y unas pruebas con colegios de jóvenes rurales en esas regiones. Siguiente. Este es el juego, pues los invito a que ustedes se lo puedan bajar, se llama Biofertilizando. Y aquí lo que diseñamos fue 100% interactivo y en el que hablábamos de cuáles son las diferencias entre biofertilizar con un biológico, con un químico. Y el niño o el joven pues iba sumando puntos y iba creando así una serie, se iba volviendo rico y millonario en el juego a través del juego y obteniendo puntos si respondía bien. Este sigue funcionando, no traje el número de número de bajas que hay, pero lo interesante de este juego es que a nosotros nos abrió una vista, porque en este momento nosotros esto lo utilizamos dentro de una estrategia mucho más grande que se llama AgroKicks y es en la cual nosotros le llegamos a las juventudes. Entonces, este fue el primer paso. En este momento nosotros tenemos otro juego que no es para biofertilización, sino para control biológico y de hecho estamos creando todo un mundo con personajes que invitan a todos estos chicos y chicas a que puedan utilizar todas estas herramientas y así conozcan de qué es esto de los bioinsumos, de los bioproductos y pues realmente nosotros sí estamos muy seguros que si no lo llegamos a las juventudes, poco cambio vamos a hacer a nosotros los viejitos todavía utilizando químicos y biológicos. Entonces el foco está en la juventud y por eso abrimos, este fue el primer paso, pero de aquí se nos abrió una gama enorme con la estrategia que tenemos de AgroKids. Siguiente. Y el último ejemplo para traerles volvimos al tema de bioinsumos, pero en este caso, este fue el año pasado, mayo 2024, mayo 25, ya hablamos pues solo de validación. En este caso era muy enfocado a unas regiones, entonces lo hicimos en Nariño. Nosotros pues lo apoyamos desde aquí, pero realmente todo esto lo hicieron los investigadores de uno de nuestros centros de investigación que está en Nariño, que se llama Bonoco. Y lo que hicimos fue, pues ya teníamos varios productos, venga, validemos esto en otras cosas. Entonces, por ejemplo, Tristimur, que yo les mostré que lo habíamos hecho en lechuga, no lo habíamos validado en la región de Nariño, entonces hicimos pruebas de eficacia en lechuga, en tomate, en papa, y en el caso del Ecabiol, que es un producto para control biológico de mosca blanca, lo hicimos en tomate. Siguiente. Entonces, aquí solamente para mostrarles los resultados que tuvimos en estas pruebas, que fueron hechas por una empresa que la contratamos, es donde ustedes ven los colores más oscuros, los azules más oscuros, es donde vemos que es el tema de rendimiento versus la fertilización química, que es la primera, la que es el azul más clarito. Entonces, en todo se ve
más alta o igual, llamémosla así, y ahí pues lo que evaluamos fue en 3 dosis del biofertilizante, en este caso de Fristimol. En todos los casos hemos tenido rendimientos mayores, pero nuevamente este es un pasito que nos ayudó a otra cosa, y es que todo esto nosotros lo hicimos dentro de lo que le llamamos unas estrategias de vinculación con productores, es decir, que los productores son los que toman el producto y ellos acondicionan el uso de estos productos teniendo en cuenta sus recomendaciones propias. Entonces, esto fue un trabajo también muy de coinnovación con ellos, hicimos las pruebas de eficacia, pero esto después nosotros lo hicimos en un trabajo de transferencia de tecnología de ellos para que realmente apropien y adopten los productos, porque si ellos no los prueban y los adaptan a su sistema, pues muy poco podemos nosotros hacer para convencerlos de que utilicen estas nuevas tecnologías. Estos son como los 4 proyectos, entonces yo ya pues ahí termino, pero solamente ya queda decir las gracias y no más, pero sí queda como conclusión de que estas estrategias de Mateo son muy interesantes y muy buenas porque le ayudan a uno completar esos huecos que le hacen falta para llegar a esto. A nosotros particularmente nos abrió como nuevos caminos, por ejemplo, de gamificación, insisto, nosotros ahora tenemos toda una línea de solo de jóvenes y empezamos por ahí, por ese jueguito y ahorita pues ya tenemos videos, tenemos cuentos, tenemos historias que también se la pueden bajar por Spotify. O sea, tenemos todo un universo que generamos a partir de este juego. Entonces, yo, como siempre lo he dicho a Triple G, encantada de todos estos proyectos. Como siempre les decimos, son muy poquita plata, quisiéramos más para poder hacer más cosas, pero sí es clave que los resultados que hemos obtenido, a nosotros particularmente nos ha permitido que con esos 3 biofertilizantes en este momento se encuentren en el mercado. Entonces, muchísimas gracias por su atención y eso era todo. Marta, muchas gracias. Yo voy a romper un poquito la agenda solo porque hay dos preguntas para ti. Entonces te las voy a hacer de una. La primera es, se mencionó que Agrosavia interactúa con empresas para escalar los pilotos de producción que hacen de resultados de un proceso de investigación. Pero si es con empresas que hacen también investigación, ¿comparten propiedad intelectual? Eh, no, nosotros tenemos 2 formas de trabajar. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, que es solamente para producción o escalamiento, el acuerdo que hacemos es pues un acuerdo de producción y escalamiento. Ahí no se comparte propiedad intelectual porque simplemente los contratamos para esa fase de final y el desarrollo total es de parte de Agrosavia. En el caso de desarrollos que uno desde el inicio, la empresa decida aportar presupuesto y hacer un co-desarrollo entre las dos, ya es otra cuestión. Eso ya después hablamos de un co-desarrollo y ahí sí hablamos de algún beneficio o un acuerdo de propiedad intelectual. En otro caso, no, todo absolutamente le pertenece a, pues, a Agrosavia y en el caso del Ministerio de Agricultura. Gracias, Marta. Y la segunda pregunta es si existe un repositorio de metodologías, casos de éxito y resultados de investigación hechos por Agrosavia. Digamos que es como donde la gente puede encontrar como todos estos casos tan Y hay exitosos. unos repositorios, nosotros hacemos, tendría que mirarlos dónde están ubicados, pero nosotros sí lo que hacemos anualmente, nosotros sacamos un documento de todo lo que, de hecho es nuestra obligación frente al Ministerio de Agricultura, todos los años tenemos que entregar un informe anual que lo entregamos, lo publicamos, yo creo que debe estar en las redes, pero si me dicen quién o alguien pone en contacto conmigo, les mando el del año 2024 y pues ahora estamos trabajando precisamente en el año 25. Y si tienen obviamente algún interés muy particular, pues ustedes saben que nosotros tenemos nuestra biblioteca agropecuaria donde también pueden tener información de Agrosa. Perfecto, Marta. Mil gracias. Muchísimas gracias Vale, por tu venga. presentación. Kat, Muchísimas gracias nuevamente por la intervención. Sin duda hay grandes experiencias e iniciativas que se llevan a cabo desde Agrosavia, que es un referente para la innovación y la investigación en estos temas. Les recordamos que si tienen preguntas las pueden escribir por favor en la sección de preguntas y respuestas y al final del panel vamos a responder todas las que están ahí. En este momento vamos a iniciar una conversación sobre las reflexiones sobre las oportunidades, desafíos y caminos para la bioeconomía en la región. En este caso, voy a darle la bienvenida nuevamente a Juan Pablo Bustamante, quien será el moderador del panel. Juan Pablo es economista con maestría en economía con amplia experiencia en la estructuración de instrumentos financieros para el sector de AFOLU y el diseño de políticas de financiamiento sostenible. Parte del panel estará Mabel Torres. Ella es fundadora de Selvacéutica. Es bióloga química con máster en biología, máster en emprendimiento e innovación, doctora en ciencias y biología. Ella es líder de iniciativas de innovación y desarrollo
y apropiación social del conocimiento para la reconstrucción del tejido social, la autonomía económica y la valoración y conservación de los ecosistemas. También en el panel estará Maritza López. Ella es CEO y cofundadora de EcoHome, líder en bioeconomía regenerativa en Colombia. Ella es ingeniera y administradora con estudios de maestría en gobierno y políticas públicas y crecimiento global. Su trayectoria ha estado enmarcada en el emprendimiento y la transformación empresarial, la estrategia y el crecimiento en organizaciones públicas y privadas. Y para cerrar este panel estará Arturo Luna. Él es jefe de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Embajada del Reino Unido en Colombia. El doctor Arturo Luna es biólogo con énfasis en biotecnología, con un doctorado en ciencias biomédicas. Lideró el Programa Nacional de Biotecnología y el Programa Colombia Bio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sentando las bases para la implementación de la Visión Nacional de Bioeconomía a su cargo. Los invitamos nuevamente, si tienen preguntas, por favor dejarlas en el chat y al finalizar esta sesión las responderemos. Muchísimas gracias y te doy la palabra, Juan Pablo. Muchas gracias, Catherine. Bueno, vamos un poco corridos en la agenda, entonces creo que lo más importante es llegar a los verdaderos protagonistas de este panel. Y justamente pensando que vamos a hablar de bioeconomía, que vamos a entender muy bien cómo ha sido ese desarrollo de valor agregado en torno a productos de la naturaleza, quisiera empezar un poco preguntándoles a Mabel y a Maritza. Vamos a empezar con Mabel, que nos cuenten brevemente a qué se dedican tanto Selvacéutica como Ecohome para contextualizar a todos los participantes y ya empezar a profundizar en materia. Entonces, Mabel, te cedo a ti la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias al Instituto Global de Crecimiento Verde por seguir insistiendo en espacios como estos, porque creo que son en parte espacios de evangelización, pero también de democratización de conocimiento, que en temas de bioeconomía requerimos trabajarlos mucho más. Entonces, bueno, Selvacéutica es una empresa centro de innovación, sobre todo funciona como un centro de innovación que tiene productos propios, después les voy a contar, que nació en el 2025 como una respuesta a poder desarrollar la región en torno al potencial que tienen los territorios y también un poco la escasez y la carencia de que en los planes de desarrollo se trabaje más en un modelo de plan de desarrollo tradicional, más que en un modelo disruptivo, que utilice el potencial del territorio, sobre todo en el Chocó biogeográfico, que son la biodiversidad, la identidad frente al tema del uso y conservación de los ecosistemas. Entonces, como respuesta a que tenemos unas estigmas muy fuertes como que somos pobres en lugar de empobrecidos, que somos vulnerables en lugar a que hemos sido sometidos a temas de vulneración y sobre todo a que no hay una infraestructura tecnológica, científica, consolidada para desarrollar el sector de la bioeconomía, nace Selvacéutica justo primero como una organización que le apuesta al desarrollo de insumos para productos de valor agregado con una premisa en la que lo que pensamos es que quien transporta materias primas transporta agua y además transporta este impacto ambiental. Entre más valor agregado generemos en los territorios, más desarrollo va a haber. Y entonces nos dedicamos a eso. 3 áreas básicas: biocosmética, fitoterapéuticos y alimentos funcionales. Y hemos trabajado con más de 600 productores en el desarrollo de materias primas, porque ese es otro problema que tiene Colombia. Desarrollamos un producto muy bueno, pero cuando vamos a buscar la cantidad y la calidad de ese insumo, pues no se encuentra, justo porque en los territorios no hay infraestructura. Entonces nos hemos dedicado a generar conocimiento desde el territorio, a tener infraestructuras que cumplan con la normatividad y nos hemos dedicado a desarrollar productos de alto valor en esos 3 sectores, con la premisa de que entre más valor agregado haya en el territorio, más posibilidades de crecimiento y mejores conexiones vamos a poder tener. Maravilloso, Mabel. Maritza. Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Maritza López, soy cofundadora y gerente de Conjum. Nosotros somos una empresa
que se dedica a la investigación de una especie que está presente en el bosque seco tropical, bosque del que queda menos del 6% remanente en Colombia, es decir, en vía de extinción. La especie en la que investigamos se llama Sapindus saponaria, también le decimos muy cariñosamente el chumbimbo. De esa especie sacamos sapinas que digamos que tienen desarrollos múltiples, muy versátiles, las zonas saponinas. Tenemos dos líneas de negocio, una línea de negocio de aplicación de saponinas en una marca propia de detergentes ecológicos en Colombia, que ya está presente en casi todos los supermercados grandes de Colombia, y también recientemente estamos entrando a Chile. Y una segunda línea de negocio en donde ya esa ciencia que desarrollamos para la detergencia con saponinas propias que vienen del Chumbimbo ha evolucionado a ingredientes más sofisticados que tienen la posibilidad de ir a industria cosmética y dermocosmética. Ahí trabajamos muy de la mano con las universidades, con la academia, sobre todo con la Universidad de Antioquia, con quien somos socios, y estamos desarrollando ingredientes a base de sapino saponaria para el mercado de la biocosmética a nivel global. Estamos en este momento escalando la empresa, el negocio primero de detergentes va muy bien, pero creemos que el negocio de bioingredientes para la cosmética apoyados en saponinas del Sapinto, Saponaria o del Chumbimbo tiene un mercado gigante a nivel global, y a partir de eso este año hemos estado en una ronda de inversión para escalar nuestra capacidad de producción y multiplicarla casi por 100. Estamos felices porque gracias a la visibilidad que hemos tenido y al apoyo pues de muchas entidades que hoy aquí están presentes, pero pues pongo en primer lugar a Triple GI, y también a la cooperación británica que tanto queremos. Fruto de eso, pues nosotros estamos hoy escalando y estamos trayendo recursos muy importantes también para esa segunda fase, en donde hemos abierto una ronda de inversión que inició este año con 1,5 millones de dólares y que estamos ya casi cerrando, es decir, hemos recogido más de 1,1 millones y esperamos este diciembre finalizar para arrancar una nueva etapa de Cojón en donde, en donde nuestra apuesta ya son los mercados globales de dermocosmética. No, perfecto, Maritza. Me quiero quedar con ustedes dos un segundo porque, semejante a Agrosavia, ustedes también han sido beneficiarios de MapBio. Y quisiera preguntarles en qué creen que MapBio justamente ha contribuido al desarrollo de sus bioproductos. Entonces, si quieres, empecemos por ti, Maritza. Ve, yo creo que, eh, bueno, pues para no caer en temas, en lugares comunes, porque en estos foros a veces uno pues es tan políticamente correcto que sale diciendo lo mismo que dijo y así. Em, yo creo que el Estado tiene un lugar, indudablemente, en términos, pues, como de fijar la política pública y sobre eso también hacer inversión y demás, pero me voy a parar desde el sector privado. Es muy difícil arrancar un negocio, muy, muy difícil. Al principio uno arranca generalmente sin plata, con una buena idea, pero tampoco tiene tan claro para dónde. Para mí, MapBio y la cooperación británica, porque tengo que decirlo que los amamos, eh, fueron los primeros que creyeron. Nosotros no hubiéramos podido arrancar si no hubiera sido porque con ustedes logramos ese primer empujón, ¿cierto? En donde nosotros teníamos una gran idea, teníamos experiencia, porque ya veníamos pues como de experiencia en el desarrollo de otros bioingredientes, pero pues no teníamos la fuerza ni financiera ni de alianzas para poder llegar a donde vamos en este momento. Entonces lo que yo diría es que ustedes son la chispa inicial, y luego después de esa chispa yo creo que también son legitimadores, porque bueno, pasar por un proceso de aceleración con una entidad como estas y con un programa como MapBio te permite también pues hacerte nuevas preguntas, sofisticar las respuestas, conseguir nuevas redes, nuevos aliados, nuevos pares, y yo creo que esa red y esa comunidad que se crea es súper útil para efectos de escalar lo que uno está haciendo, pero además llegar a mercados, mejorar la fase de ideación y desarrollo de producto, en fin. Yo creo que es como una chispa y una fuerza que de lo contrario hacerla uno solo en estos temas tan novedosos sería casi imposible. Muchas gracias, Maritza. Mabel. Bueno, yo quiero empezar por algo más que técnico, por un tema más emocional.
Yo creo que si en algo ayuda el programa de MapBio y GGI es en el tema de la confianza y de creer en lo que estamos haciendo. Creo que la bioeconomía le falta un poquito más de esos actores porque muchas veces es retórico. Yo también como Maritza no quiero caer en puntos comunes. Cierto, se genera muchas cosas retóricas basadas a políticas y esto, pero a veces no se siente en el fondo que esto puede ser real. Porque si realmente esto fuera real, la empresa privada, el Estado, las organizaciones deberían de estarle metiendo digamos, el motor a esto, deberían de ser esto un motor. Entonces, si para algo me ayudó a mí MadBio es para transmitir también esta confianza de que estas cosas son posibles, ¿sí? Entonces, generar esa emotividad es importante en los productores porque llevamos un lastre en el Pacífico colombiano y en la Amazonía de muchos años en los que nos quedamos siempre en el mismo punto antes de la comercialización, ¿no? Hasta ahí llegamos y teniendo productos muy buenos no pasamos de ahí. Entonces, y en la parte técnica, una de las cosas súper importantes para Selvacéutica y para la comunidad ha sido poder tener unos claims o unas proclamas en los productos que en otras circunstancias sería muy difícil promoverlas de esa manera. Tenemos muchísimos problemas en Colombia con temas de envases, con temas de empaques, de etiquetas, etcétera, etcétera, tanto al punto de que a veces hay que cambiar de presentación por estos impases. Y creo que parte de lo que logramos con, con, con MadBio fue eso, repensarnos, ¿no? En cómo logramos avanzar cuando se presentan estos obstáculos. Fue para nosotros muy importante. Y lo otro que creo que fue muy importante es el foco. ¿Sí? Ponerle foco a la biodiversidad en un producto especial es muy importante, en el sentido que cuando las condiciones no están dadas hay que generarlas. Y eso nos ayudó un poco a trabajar los temas de normatividad, de regulación, porque una deficiencia que tenemos como país es que el 90% de las plantas que están con código INSI en el registro son plantas externas, son plantas extranjeras. Y por lo tanto eso va a limitar la posibilidad de que el país se desarrolle en torno a su propia biodiversidad, que lo podemos conectar con el conocimiento ancestral. Entonces, necesitamos trabajar un poco más en eso y eso también me impulsó a poder conectarme con las entidades competentes para decir, oiga, necesitamos incluir más ingredientes naturales y más insumos de la biodiversidad colombiana y empezar a registrar esos insumos. Mucha gente, digamos, no sabe cómo se registra un nuevo producto, que a la final tampoco es tan complicado, pero cuando hay un emprendimiento pequeño y él está con esa ilusión de generar un producto y se encuentra con esa barrera de normatividad que le dice, no, es que su ingrediente no está en el INSI, por lo tanto no lo puede registrar. Y eso ya es un shock muy grande porque la gente dice, guapa, ¿y cómo hago esto? No tengo el conocimiento. Entonces, parte de lo que aprendimos es este tema de la transferencia y la democratización del conocimiento es, listo, si tenemos estas barreras, necesitamos empezarlas a compartir con otros. Y eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Cuántas barreras existen y cuántas barreras podemos derrumbar con conocimiento? Y eso ha sido fundamental, es repensarnos dentro de un ecosistema, dentro del marco global, pero dentro de un marco también muy local. Yo digo que hay que pensar globalmente, pero que hay que actuar localmente. De lo contrario, los territorios no son viables, entonces necesitamos generar más capacidades y eso es lo que hemos estado logrando y logramos como Ambio generar más capacidades, o sea, tener ya 3 productos con proclamas que incluyen ID, que incluyen pipilongo, ¿cierto? Que incluyen aceite de 1.000 pesos, que incluyen el 95% de los ingredientes de sus productos son locales. Pero eso también lleva detrás un conocimiento técnico que tiene que ver con la normatividad, pero que también tiene que ver con generar la capacidad en el territorio. Muchísimas gracias, Mabel. Y Arturo, como bien dice Maritza, y me uno a su comentario, la Embajada Británica ha sido un actor determinante en el desarrollo de la bioeconomía de este país. Ha sido uno de los actores que más le ha creído y que más le ha apostado a esta temática. Y teniendo eso presente como estos actores líderes que justamente han permitido, entre otros, el desarrollo de un instrumento como MapBio, cuéntanos cuál es la principal reflexión sobre los desafíos que enfrenta la bioeconomía del país y en la región en general.
Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un saludo a los panelistas y a los asistentes. Bueno, mira, creo que la principal reflexión es que hay que seguir insistiendo y apostándole a la bioeconomía acá en Colombia. Hay una serie de esfuerzos que han venido evolucionando en los últimos 10 años aproximadamente y se han visto resultados. Y eso es lo bueno, que a pesar de las dificultades, los resultados son palpables. Se pueden ver ejemplos de empresas que han podido desarrollar bioproductos que ya los tienen en el mercado, que ya están exportando y pueden ser los referentes para otras empresas que también quieren hacer lo mismo. Hay muchos ejemplos de entidades como Agrosavia que a partir de la investigación desarrollaron unos productos y ya también están en procesos de transferencia o puestos en mercado. Eh, y además que a pesar de todos los tropiezos que han habido, sí se ha tenido resultados claros que demuestran que la apuesta sí vale la pena. Y creo que también esto va muy ligado a cómo maduran las políticas públicas en Colombia alrededor de bioeconomía. Ya muchas veces se hablaba del potencial de bioeconomía o el potencial de la biodiversidad y se está empezando a hablar más hacia la oportunidad que genera la biodiversidad para el país. Y esto es algo que hay que resaltar también. Y pues hay unos retos, sí. Por ejemplo, se necesita una inversión sostenida en apuestas en bioeconomía porque estas son apuestas a largo plazo. Los resultados no se ven de forma inmediata y eso puede ser algo que para algunos inversionistas no les es atractivo, pero para otros sí. Y hay ejemplos claros en Colombia de que sí hay inversionistas que les interesa esto porque han creado empresas, se han aliado con universidades, han hecho inversiones importantes. Hay dificultades financieras en algunos países de la región, eso también lo tenemos claro. Y en particular en Colombia ya dejó de ser un país OCDE y buena parte de los recursos que se invertían en actividades relacionadas a bioeconomía dejaron de llegar y por eso mismo también toca volverse imaginativos en cómo conseguir nuevas inversiones. Eh, Implica también crear nuevos instrumentos financieros, utilizar los instrumentos financieros que ya existen, por ejemplo, beneficios tributarios, no solo en tecnología, sino en otras líneas. Eh, pero también hay que destacar que Colombia tiene un avance importante alrededor de taxonomía verde y eso puede facilitar la atracción de inversión nacional y extranjera. Y también pensar en que Colombia puede apostar en términos de proyectos regionales con otros países donde bioeconomía y es bastante fuerte, como Brasil, Costa Rica, entre otros. Otro reto es el de sostener las políticas públicas a largo plazo a nivel regional y a nivel nacional. Es un proceso algo complicado de hacer, pero sí se puede. Es bueno ver cómo la evolución en los últimos 10 años de estas políticas públicas alrededor de bioeconomía se han mantenido. Hay que evitar los retrocesos, hay que permitir la maduración de las políticas públicas, ajustar esas políticas en la medida en que se vaya en el desarrollo de la bioeconomía. Y también, y esto es importante, hay que mover fuertemente hacia una fase de más comercialización de los productos con alto valor agregado. No podemos seguir eh, apostándole a generar únicamente materias primas, sino a sofisticar los productos que ya están y a empezar a generar otros productos que pueden tener una oportunidad de mercado. Y eso implica también hacer unas pequeñas inversiones en estudios y demás, y también inversiones en infraestructura, porque hay estándares que hay que lograr. Y bueno, para finalizar en esta sección, esta pregunta, hay que hacer unas inversiones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación. Como decía Mabel, hay que priorizar eh, y hay que apostarle a algo que también decía Cristian al inicio. Eh, hay que hacer investigación básica, sí, pero también hay que apuntarle a llevar gran parte de estas investigaciones a aplicaciones biotecnológicas puestas en el mercado, que las inversiones en ciencia, tecnología e innovación no sean fragmentadas y que precisamente utilicen esa priorización como el estándar
eh, y utilizar los instrumentos existentes para mover inversiones tanto del sector público como del sector privado en bioeconomía. Totalmente de acuerdo, Arturo. Realmente pues hay que agilizar todo un ecosistema y no poner todas las apuestas en un solo nivel y sobre todo en la parte inicial de la cana, sino ver cómo justamente se puede hacer esta generación de valor y articular a todos los actores en torno a esto. Y teniendo esto presente, yo quisiera preguntarle ahora a Mabel, ¿cuál es el principal desafío de Selvácéutica para seguir consolidándose como una de las empresas chocuanas bioeconómicas más relevantes en el mercado? Bueno, el primer desafío y mayor desafío que tenemos es consolidarnos como un centro de innovación, investigación y desarrollo en el Pacífico colombiano, porque de nuestro inicio nuestra concepción no es solamente ser una empresa de desarrollo de productos, sino una empresa que pueda constituir un clúster de bioeconomía en donde podamos trabajar las cuatro barreras más importantes que tenemos: la política, ¿cierto? Porque se necesita mucho más implementación de políticas regionales para que la bioeconomía realmente sea una realidad. Las técnicas, no podemos afrontar los temas técnicos locales si no lo hacemos de una colectividad, y sobre todo también los temas operativos. Yo pongo un ejemplo: cuando nosotros montamos la primera planta de producción de Selfacéutica, tuvimos un problema y fue que la casa se inundó. Y habiendo hecho una inversión para la certificación, pues ya no lo pudimos solventar porque estaba en un lugar que se empezó a inundar continuamente. Nos pasamos a un segundo lugar, y ese segundo lugar ya teníamos una planta más grande y eso requería energía comercial, y para ese sector no había, y en un solo cable para que funcionara la empresa tuvimos que invertirle a un cable que costó 2.200.000 pesos, un tramo de 18 para poder operar un producto. Un emprendimiento pequeño, nosotros seguimos siendo, digamos, como muy pequeños, pero muy grandes en generación de conocimiento, y eso es lo que digo, que también a veces hay una desarticulación en eso, y un emprendimiento con pocos recursos pues no lo podría hacer. Por lo tanto, el Pacífico colombiano necesita concertar y consolidar infraestructura tecnológica propia local para generar este valor agregado in situ. Ese es un segundo reto que tenemos y en el que estamos trabajando, por tener una infraestructura propia que cumpla con esas condiciones y que otros lo puedan converger ahí. Recurso humano es un tema complejo. Tú entrenas gente y mientras tú ofreces, solo un ejemplo, 5.500.000, cuando ya está entrenado, una organización le puede ofrecer 10, 11 millones de pesos y ese recurso entrenado se va. Entonces, el Pacífico colombiano necesita ofrecerle mejores salarios a sus profesionales para que se queden en el territorio, ¿no? Porque además uno como profesional requiere otras cosas, requiere generación de conexiones, espacios, entrenamiento, etcétera. Entonces, recurso humano y talento humano territorial. Y esto no depende de que no haya. Tenemos ya químicos farmacéuticos, tenemos químicos, pero necesitamos ofrecerles mejores garantías para estar en el territorio. Y esto de verdad ha sido parte de lo que hemos construido en estos 10 años. El tercer reto que creo que es importante solventar cuando hablamos de bioeconomía territorial, porque esto tiene un enfoque distinto. Digamos que la ciudad tiene mejores posibilidades en torno a generar relacionamiento, a proveeduría de insumos, etcétera, etcétera. El tercer reto que tenemos es poder realmente consolidar esta comunidad de productores generándole garantías. Y esto va desde el fomento a la agricultura y el tema de inversiones. Eh, para que pueda haber un insumo de buena calidad, teniendo también esta infraestructura local que pueda llevar al productor a tener un mínimo de generación de valor en lo local. Y finalmente quiero cerrar que el cuarto reto que nosotros tenemos es generar mejores canales de comunicación, de marketing comercial. Necesitamos centrarnos mucho en eso, porque no estamos pensando en que el marketing se hace solamente con un tema de ancestralidad, de territorio, no. Se necesita ya un esquema comercial que realmente llegue al comprador.
Yo siempre digo que hay productos muy malos en el mercado que tienen estrategias comerciales muy buenas que están posicionados, mientras que por el contrario hay productos muy buenos que tienen la característica de sostenibilidad social, ambiental, y le falta la sostenibilidad, justo la sostenibilidad económica, porque no tienen una propuesta de marketing que sea, voy a usar una palabra que no me gusta usar, que sea de masas, ¿sí? Si lo pudiéramos llamar invasiva. Entonces, el cuarto reto que tenemos es poder construir una plataforma colectiva para poder tener tanto como proveedores como también otros pequeños emprendimientos que trabajan con biocosmética, con fitoterapia o con alimentos funcionales que permitan generar un marketing territorial. Entonces, nuestra propuesta para esto es generar marketing territorial, que todo lo que venga de este territorio del Chocó Biográfica tenga un sello de calidad, de innovación, de conocimiento ancestral y de cuidado por el medio ambiente y la sociedad. Sin duda, hay grandes reflexiones, Mabel. La retención de talento es uno de los principales desafíos y tenemos que ver cómo lograr avanzar en ese punto. Y Maritza, justamente, si bien hemos visto cómo todo el proceso que ha tenido Cojom ha sido duro, justamente tú decías la confianza y todos los actores que han creído en este proceso, lo que ha permitido llegar. Ya han llegado a un punto en el cual han logrado hacer una ronda de inversión que ya nos mencionabas y recorrer todo un proceso que facilita justamente o permite ver una siguiente etapa en el desarrollo de Cojom. En este sentido, ¿podrías contarnos un poco al respecto cómo este camino que se está dando, cómo esta nueva ronda de inversión ayudará a consolidar los planes de la empresa? Sí, antes una reflexión, un poquito para mover la conversación con Arturo y con Mabel y con todos, y es, em, yo siento que Colombia ha conversado mucho respecto de la bioeconomía, pero mientras conversamos mucho de la bioeconomía, tenemos una tasa de deforestación de esa biodiversidad que es 6 veces más acelerada que la tasa de reforestación. Entonces aquí hay un tema de tiempos y de urgencia que yo creo que nos demanda otro tipo de prioridades y yo quisiera aquí invitar a la acción. Cuando uno cuenta la historia de las empresas de uno, pues, o de la empresa, generalmente la cuenta desde los logros, entonces alguien pensará tan fácil, no, emprender es dificilísimo, emprender en bioeconomía más, por lo tanto, intentar atraer capitales de riesgo, capitales sensibles a estos temas, es urgente y eso yo creo que es una labor en la que podemos juntar muy hermosamente estos países que ya saben que es a este lugar, digamos, planetario, donde hay que invertir como vuelvo y lo pongo los europeos y en este caso el Reino Unido, pero también hay que intentar juntar las capacidades que ya tienen otras industrias, digamos, de la economía más normal, que ya en Colombia tienen capacidades para escalar. Pues nosotros acá tenemos uno de los principales bancos de Latinoamérica. ¿Qué estamos haciendo para traer ese banco al lenguaje de impacto y que sea un motor, un movilizador de la bioeconomía? O tenemos, yo leía una cosa que me pareció impresionante en términos de nuevas adquisiciones y de movimientos de money. Solamente en Antioquia, en un periodo de tiempo de los últimos 10 años, se ha hecho más M&A que en el 80% de los países de Latinoamérica. Y eso habla de una sofisticación muy grande en negocios globales y también habla de que hay liquidez, que hay plata para invertir, pero esa plata no está yendo a la bioeconomía. Porque yo creo que tenemos como dos mundos, el mundo un poco, como a ponerlo en caricatura, como de los que somos más hippies y creemos en el bosque y el potencial del bosque y el mundo de los empresarios. Yo creo que lo que hay que es tender un puente rápidamente, esa conversación hay que hacerla, ¿cierto? Y no es solamente una conversación en la que nos quedemos 20 años mirando a ver si hay otra mesa de sabios y entonces otra vez actualizar la política pública. No, eso es una conversación que tiene que rápidamente pasar a la acción. Entonces, en términos de pasar a la acción, lo que yo pues les plantearía es, yo creo que las empresas que se quedan vendiendo muy poquitico, se quedan impactando muy poquitico. Por lo tanto, lo que hay que hacer es escalar y uno no puede escalarlo todo, hay que escoger.
Yo siempre he dicho, escojamos cuatro cadenas de valor, cuatro, las que sean. Si la mía, si el Chumbimbo no quedan esas cuatro, pues, ¿qué se va a hacer? Pero a esas apostémosle todo, para que escalen. Cuando escala el azaí, por ejemplo, y voy a hablar de otro cultivo diferente al Chumbimbo, cuando escala el azaí, toda la comunidad y todo el clúster del azaí explota, ¿cierto? Y entonces se genera esas restricciones de energía, de conectividad vial, se van removiendo, ¿cierto? Pero algo tiene que escalar, porque si seguimos haciendo un poquitico de alguna cosa, eso no va a transformar los territorios. Entonces, digamos en mi caso, el Chumbimbo, en el Chumbimbo hoy estamos 240 familias, es cierto, que estamos viendo en el Chumbimbo una posibilidad económica y ecológica futura maravillosa. Pero si yo lograra escalar, ¿qué es lo que quiero con esta ronda de inversión? Vamos a hacer 3.000 familias y ahí ya estamos hablando de una movilización social tremenda, pero para eso se requiere dos cosas: capacidad. Y no son capacidades solo científicas, que esas las tenemos mucho, sino capacidades de movilizar de la ciencia a la acción, y la acción son los mercados. Y en eso no tenemos que ir a traer consultores de otras partes. Aquí en Colombia ya hay empresas súper sofisticadas que saben crecer, que lo han hecho probadamente, que son motores de la economía latinoamericana. ¿Qué estamos haciendo también desde los incentivos tributarios, desde la conversación, desde estas mesas para traerlos? Y no para que pongan 3 pesos en filantropía, sino para que vean la posibilidad de inversión, para que vean la oportunidad que tienen, ¿cierto? Y pasar de la filantropía y la sostenibilidad en reportes muy lindos a verla como una oportunidad de negocio real, que la tenemos que coger entre todos, pero con urgencia, porque este panel tiene sentido hoy, pero dentro de 10 años posiblemente no tenga sentido, porque esa biodiversidad se está perdiendo a unas tasas que son absolutamente alarmantes y tristes. No, Maritza, creo que realmente podemos cerrar con ese mensaje tan clave que nos dejas en torno a cómo justamente, si bien hemos encontrado una posibilidad de encontrar retornos con los recursos naturales, tenemos que protegerlos, tenemos que lograr hacer todo el turnover también para que esos recursos no sean temporales, sino que podamos sostenerlos en el tiempo y justamente cómo a través de la economía podemos llegar a esta temática y ver efectivamente qué es lo que podemos hacer como país, como desarrollo económico en torno a potenciar este tema. Eh, Arturo, yo solo quisiera cerrar contigo, justamente preguntándote ya, viendo este panorama, conociendo lo que es la realidad del país y llamando justamente los temas que menciona Maritza en torno a cómo podemos llegar a más mercados, generar estas potencias, dinamizarnos y justamente consolidar al país en algunas cadenas que permitan ese desarrollo. ¿Cómo ves esta relación con el Reino Unido? ¿Cómo podemos ver cuáles serían esos pasos o esas rutas que se deben hacer para llegar a la comercialización, para llegar a esta consolidación y poder llegar a otros mercados a nivel mundial, sea Reino Unido o sean otros? Sí, bueno, me voy a quedar con algunas de las reflexiones que acaba de mencionar Maritza. Por un lado, emprender en bioeconomía en Colombia es mucho más difícil que en otros sectores y hay que pasar a la acción. También mencionaba que la deforestación pues está a una tasa mucho más alta que la reforestación y allí habría que ver cómo la reforestación también se convierte en una oportunidad de negocio basada en bioeconomía. Eh, Definitivamente hay que priorizar algunas cadenas de valor, no se le puede apostar a todo. Ella mencionaba cuatro, yo podría proponer tres cadenas de valor en los que como país se pueda priorizar y esto va relacionado a lo que voy a mencionar ahora. Se requiere inversión, sí, y en el caso de bioeconomía no es fácil obtenerla porque son apuestas a largo plazo y de altísimo riesgo, pero hay ejemplos que sí se puede hacer. También toca involucrar a la banca nacional e internacional en estas inversiones y por eso también hay que utilizar la taxonomía verde, que también pues, debe evolucionar mucho más de lo que está ahora, pero que es una base para atraer esa inversión. Hay banca en Colombia que está interesada en el tema y puede hacer la inversión y otros bancos multilaterales que también están interesados en esto. Sí, hay que buscar mercados alternativos y esto es muy relacionado a lo que mencionaba Marisa y es que hay que escalar. No se puede quedar con los mercados locales, hay que priorizar qué productos hay que escalar y cuáles
a mercados internacionales, en este caso Reino Unido, porque no todo puede llegar a este tipo de mercado. Las exigencias son bastante rigurosas en cuanto a calidad, a procesos y demás, y por eso mismo hay que ser muy estratégico en qué se va a priorizar, cómo se va a hacer la apuesta y cómo se van a hacer esas inversiones, porque no es fácil. Pero también hay casos de productos colombianos derivados de la biodiversidad, que son buenos representantes de la bioeconomía, que han llegado a múltiples mercados que también son bastante exigentes. Eh, y para llegar a esos mercados, pues, eh, toca hacer una serie de gastos e inversiones porque se deben cumplir con esos estándares que son bastante estrictos y por eso es necesario que los productos que se lleven sean de altísimo valor agregado y con altos niveles de sofisticación. De lo contrario, es muy complicado que lleguen. Otra cosa que debo mencionar es que particularmente de la embajada sí se ha estado conversando sobre cómo llevar algunos de los productos derivados de la biodiversidad en Colombia a Reino Unido. Eh, y esto implica hacer unos análisis de oportunidades que esperamos hacer en el futuro para algunos de estos productos de la biodiversidad. Voy a mencionar cacay, corozo, pero también hay otros productos que pueden ser susceptibles de este tipo de análisis. Y creo que es importante mencionar que también hay que trabajar con actores aliados en Reino Unido, en este caso de los dos casos que menciono, con Kew Gardens, que digamos, tiene una buena experiencia y una buena trayectoria en bioeconomía, y hay mucho interés en este sentido. También debo mencionar que por parte nuestra y con el Departamento de Negocios y Comercio, acá en la embajada, pues se ha estado también identificando algunas empresas con potencial de llegada a Reino Unido. Y voy a mencionar una, hay una empresa que es Life Factors, que tiene unos desarrollos biotecnológicos de alto valor agregado y en la que vemos una posibilidad de llegar a Reino Unido. Y creo que puede ser uno de los tantos ejemplos que hay en Colombia de empresas que pueden llegar a Reino Unido con sus productos eh, cumpliendo los estándares. Y sí, sabemos que es un proceso largo, pero sabemos que también es posible. Eh, Nuevamente, creo que hay que resaltar eh, la necesidad de priorizar y la necesidad de gestionar inversiones. Sé que no es fácil, pero sí es posible. Arturo, muchas gracias y con eso concluimos este muy interesante panel, no antes agradeciendo a Mabel, a Maritza y a Arturo por la gentileza en compartirnos sus conocimientos, sus experiencias y todas estas desafíos y retos que nos quedan en la mesa en torno a cómo podemos seguir avanzando en toda la temática de bioeconomía de una manera sostenible y articulada entre los distintos segmentos que involucran a Colombia. Diciendo esto, Catherine, volvemos contigo. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que aún nos continúan acompañando. Vamos a pasar con Cristian para resolver las preguntas que han llegado en este momento al chat, para posteriormente dar cierre con unas palabras finales por parte de Arturo. Muchas gracias a todos nuevamente. Vamos con las preguntas. Muchas gracias a todos y todas. Hay tres preguntas. Esta yo creo que puede ser muy interesante para Maritza y dice así, sus productos aportan soluciones importantes para reducir impactos ambientales, pero la mayoría tienen precios que muchas personas no pueden asumir. Están explorando estrategias de masificación o modelos de producción que permitan reducir costos y hacer estas alternativas más accesibles para comunidades con menos recursos. Gracias por la pregunta. Lo primero es aclarar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo por estar. Hola, ok. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo por estar
si no parejos, pues por lo menos cercanos al promedio de productos, en este caso detergentes que se encuentran en el mercado y lo hemos logrado. Así que invitar a quien hizo la pregunta a revisar, a comparar con otros productos y ver que no somos tan caros. Pero si hay una cosa estructural que nos puede pasar a todos los empresarios de la naturaleza, y es que nosotros detrás de cada, en este caso, de cada detergente que nosotros vendemos, hay extractos naturales, no moléculas químicas con fragancia que se revuelven con agua y ya está, y no hay preocupación por qué pasa con la disposición, con el agua, con la toxicidad. Esto es otra cosa. Por lo tanto, claramente cuando trabajas con moléculas naturales que vienen de bosques, que además intentar recuperar con comunidades, eso se traduce en que hay un esquema de costos completamente diferentes, que por más que vayamos... que por más que vayamos a escalar y a masificar, siempre serán muy diferentes a la ecuación de costos de una empresa que pues no tiene ninguna preocupación pues por restaurar un ecosistema, por trabajar con comunidades. Entonces, lo que yo aquí diría es una cosa y es, desde nuestro lado estamos haciendo lo humanamente posible, creando las soluciones para que nuestros productos sean cada vez más accesibles sin perder la esencia, sin sacrificar que somos naturales, que venimos de la naturaleza y la protegemos y trabajamos bien con las comunidades. Eso es en lo que estamos. Pero del otro lado, del lado del consumidor, recordar que el nivel de urgencia no es de nosotros o de un presidente de un país, el nivel de urgencia es de cada uno de los seres humanos. Este planeta tenemos que poderlo habitar bien, y por lo tanto cada decisión cuenta. Cuando uno en la casa toma la decisión, en este caso, de lavar con una cosa que es natural, está salvando el agua de sus hijos y de sus nietos, y eso no es menor, eso me corresponde. Entonces, en este caso, el llamado también al consumo consciente, a saber que la gran revolución no está en manos de otros, la gran revolución está en mis decisiones cotidianas. Y si a veces desde mi lado yo dejé todo y ahora me dedico a eso, entonces yo puedo hablarlo con contundencia. Estamos haciéndolo todo para ser más accesibles. Desde el lado del consumidor, que nota que se planteara todos los días que en sus manos está poder decidir bien, por sus hijos, por los años que le quedan de vida, y pues por un sentido también ético de preservar este legado que tenemos, que es nuestro planeta, nuestra casa común. Gracias, Marisa, por esa respuesta. Tengo una pregunta para Mabel y luego una para Juan Pablo y una para Arturo, y creo que ahí estamos. La pregunta para Mabel es, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere iniciar un emprendimiento en bioeconomía? Bueno, consejo, yo no soy tan buena consejera, pero el primer consejo es que quien vaya a emprender en bioeconomía tiene que estar atento a saber que emprender aquí es un tema de mucha constancia, pero que además tiene demasiados retos. Uno se encuentra muchas veces con un emprendedor que tiene una ilusión grandísima porque tiene un producto maravilloso, pero no es suficiente con el producto maravilloso. Ese sería mi consejo, ¿no? No es suficiente. Ahí alrededor de ese producto maravilloso hay muchísimas otras cosas que tenemos que hacer, y una de ellas que retomo es escalar, ¿no? Escalar, sobre todo cuando uno está en territorio, es muy complejo, es muy complicado, y pensar que no hay que quedarse chiquito, porque quien piensa chiquito no alcanza grandes cosas, y quien trabaja en chiquito, aunque haga un cambio, un movimiento micro, a veces ese movimiento no se alcanza a percibir. Entonces necesitamos amplificar, eso tiene que ser como una onda expansiva para realmente poder percibir el impacto de la bioeconomía. Mi segundo consejo frente a esto es que necesitamos generar alianzas, ¿no? A veces queremos hacerlo todo solo, pero aquí necesitamos construir un ecosistema, sobre todo, y vuelvo al Pacífico colombiano, en donde academia, institucionalidad, empresas se conecten para poder pensar en que la ciencia puede ayudar a resolver estos problemas y puede hacer mucho impacto. Y mi tercer consejo es ese. Un emprendedor en bioeconomía necesita pensar de una manera disruptiva, necesita pensar en una necesidad puntual, pero no quedarse en el problema. Necesita pensar que hay un nicho de oportunidades inmenso ahí, ¿sí? Hacia donde la sociedad está caminando, y necesitamos descubrir eso.
pensar todos los días en cuál es ese potencial que tenemos y esa necesidad para obedecer. O sea, que nuestra propuesta, que nuestro objetivo esté enfocado en poder darle solución a algo que realmente se requiere en la sociedad y así uno abra nichos de mercados distintos, está claro en que podemos impactar desde esa problemática actual que tenemos. Entonces, un emprendedor de bioeconomía necesita pensar en eso. Sí, porque hacer extractos y compuestos bioactivos no es una cosa barata. Puede costar, pero tenemos que tener la constancia para hacerlo. Gracias, exministra. Muchas gracias por tu respuesta. Hay una pregunta que se responde con que escaneen el código QR que está en pantalla y es cómo pueden acceder a más información. Creo que con este documento pueden tener mucho detalle de todo este camino que Colombia ha recorrido y nosotros desde 3G hemos apoyado. Eh, Hay otra pregunta para Juan Pablo y es alguien que nos pregunta que cuándo sería la siguiente convocatoria de MAPBI. Muchas gracias, Cristian. Justamente en este momento estamos implementando la convocatoria que se abrió este año en torno a Bio. Y MapBio ha sido un instrumento que existe y ha podido continuar justamente gracias al apoyo de la cooperación británica y que sus buenos resultados justamente estamos tratando de llevarlos a Ecuador, a Perú y a otras latitudes a nivel mundial, demostrando que estos instrumentos de aceleración son determinantes. Eh, en este caso, justamente, el ejercicio en que estamos andando no tendrá una convocatoria en 2026, pero estaremos haciendo todo lo posible para, en el marco de una estrategia de sostenibilidad del producto, ver cómo podemos abrir otra convocatoria en 2027 y estaremos felices justamente siempre de contar con el apoyo del gobierno británico y de otros donantes que también estén interesados en querer continuar apoyando estas dinámicas para seguir poniendo a oferta de todos los empresarios que han justamente creído en la biodiversidad, instrumentos que permitan continuar estos procesos de incubación y aceleración. Gracias, Juan Pablo. Hay una que se lo voy a dirigir a Arturo, solo por su condición de exministro. Aquí no vas a hablar como representante de Bogotá, ni mucho menos, pero la pregunta dice, bajo la mirada de servicios ecosistémicos, ¿puede preocupar el desarrollo de algunas ciudades como Bogotá, que cada vez más parece que no tienen en cuenta esto para su planeación a futuro? ¿Qué podríamos decir de manera general para que las ciudades puedan tener en cuenta los servicios ecosistémicos y cómo la bioeconomía puede ayudar a protegerlos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy importante. Creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es, bueno, me voy a referir a un concepto que se conoce como One Health o una sola salud, que básicamente se entremezclan la salud humana, ambiental y animal. Y lo podemos aplicar acá en términos de la calidad del ambiente va a determinar la calidad humana y la calidad eh, de los animales. Eh, en este caso, en ciudades como Bogotá, ciudad muy grande, con una gran población, toca crear espacios donde se garanticen algunos servicios ecosistémicos de calidad como el agua y el aire. Y eso implica también transformar las industrias, reducir las emisiones, empezar a aplicar criterios de circularidad a muchos de los procesos. Eh, ¿Por qué no el uso de biocombustibles? Aunque a mucha gente no le gusta hablar de biocombustibles, pero empezar a moverse un poco a usar más biocombustibles y a otras alternativas mucho más limpias, pero también a que como ciudades se empiecen a producir alimentos de una forma mucho más limpia, que nos permita la reducción de emisiones, la captura de carbono, entre otras cosas. Son estrategias que se pueden implementar. Hay entidades y hay ciudades que han hecho este tipo de estrategias para la reducción de residuos orgánicos, por ejemplo, en las basuras, que a la larga, pues, en muchos rellenos sanitarios termina, digámoslo así, desperdiciándose y no se utilizan. Entonces, en ciudades como esta, hay una oportunidad, hay que incorporarla dentro de los planes de desarrollo, también hay que tenerlas en cuenta dentro de los planes de ordenamiento territorial, porque
pues nuestra vida depende del ambiente. Y si no cuidamos el ambiente y mejoramos las condiciones en los espacios en que vivimos, pues nuestra salud se va a deteriorar bastante. Gracias, Arturo. Y la última que nos hace Yasmín Jiménez, esta va en dos sentidos, una parte para ti, otra parte la va a responder yo. Entonces dice, hay posibilidades de que entidades como 3GI o la Embajada Británica hagan alianzas con entidades como Atenea del Distrito Capital para fortalecer y acelerar desarrollos que resultarán en estrategias como el ecosistema de bioeconomía que se está estructurando con la Universidad Nacional para Bogotá. Entonces, de mi lado, te puedo responder que con Atenea este año iniciamos unas conversaciones en el marco de una mesa que tiene Bogotá que se llama Bogotá Región Circular. Esas conversaciones han estado mucho más enfocadas en los temas de economía circular, pero sin duda para el 2026 queremos tocar base con Atenea, ya que es, digamos, la agencia más grande del distrito en innovación, para no solamente tocar los temas de economía circular, sino también temas de bioeconomía y en general todos los temas de sostenibilidad. Entonces, eso de nuestro lado. No sé desde la embajada si Arturo nos puedes dar alguna señal. Sí, ese es uno de los trabajos que se han estado realizando en los últimos meses. Estamos en conversación en directa con Atenea y una de las prioridades es bioeconomía. Pero también estamos en conversaciones desde también hace unos meses con el Jardín Botánico de Bogotá, porque aparte de todos los trabajos que realizan en torno a la biodiversidad vegetal en la ciudad, pues también hay un interés muy particular hacia los temas de bioeconomía. Y es un proceso que pues apenas estamos arrancando, pero esperamos consolidarlo el próximo año con resultados tangibles. Sin embargo, también quiero agregar que independientemente de estas dos entidades, también estamos haciendo acercamientos particulares a universidades e incluso a algunas empresas de forma directa para conversar sobre algunos temas en bioeconomía y definir alguna serie de acciones. Excelente, Arturo. Mil gracias. Dejo la palabra a Catherine para el cierre. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y especialmente a nuestros beneficiarios de Mapío, Marta, Mabel y Maritza por compartir sus experiencias, a todas nuestras contrapartes institucionales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Departamento Nacional de Planeación, así como a la Embajada Británica en Colombia, quienes han sido nuestro mejor aliado para todo el desarrollo de esto que estamos haciendo y presentando el día de hoy, y en general también a todas las comunidades de los territorios biodiversos, los emprendedores y empresarios que le apuestan a la bioeconomía. Am, y creo que una frase que me pareció muy bonita en alguna forma es: pequeñas acciones generan grandes cambios. Y acá los invitamos nuevamente, como decía también, a pensar en grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para dar cierre a este espacio, quisiera darle la palabra a Arturo para dar clausura por completo a este webinar. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Catherine. Bueno, primero que todo debo agradecer a GGI por organizar este webinar, felicitarlos, no solo por este documento que también es una pequeña historia de la bioeconomía en Colombia, eh, sino también agradecerles por ayudar a jalonar la bioeconomía en Colombia y a construirla con el paso de los años. También agradecer por todo el apoyo que le han brindado a la embajada y en general al Reino Unido en llevar a cabo en acciones en bioeconomía en Colombia. Y también agradecer a los asistentes a este webinar por su tiempo y por también unas muy interesantes preguntas y su interés a estas apuestas en bioeconomía que estamos realizando en Colombia, de GIA, desde Reino Unido y en general de muchos actores que están construyendo bioeconomía en el país día tras día. Muchas gracias. Gracias a todos. A quienes se registraron recibirán la grabación de la sesión del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y espero estén muy bien. Hasta luego.